el encuentro de los pueblos indígenas en Magdalena de Quino, Sonora, en el Puerto Peñasco, el 7 de octubre del 2007. Empezamos con una ceremonia tradicional por el gobernador teniente José García, que nos dijeron que están en apoyo al movimiento, a la lucha. Estuvieron presentes cuatro países, 29 pueblos, tribus, nación. All testimony that was submitted in Rancho Peñasco, Magdalena de Quino has been brought to BICAM. Todos los testimonios que se han recogido en el Rancho Peñasco lo hemos llevado ahora en BICAM. I will share a summary of this document from the encuentro which took place on October 9, 2007 at Rancho Peñasco, Magdalena de Quino. Que voy a compartirles este documento que fue entregado en Magdalena del Quino el 8 y 9 de octubre del 2007. Our indigenous brothers and sisters from the Turtle Island of the North, Nuestros hermanos y hermanas indígenas de la isla de la Tortuga en el norte, the Northern or North American indigenous nations, las naciones indígenas de Norteamérica, and from the countries that are Mexico, Central Mexico, and South America, y los países del norte de México, América Central y América del Sur, shared their testimonies on this day. han compartido sus testimonios durante ese día. This day was very important because it was a continuation of the communication with each other relating to our struggles, needs, and our interests. Ese día fue muy importante porque fue el momento de compartir nuestras historias y nuestras luchas y de ver lo que tenemos en común. It was a chance to demonstrate how indigenous peoples can communicate better. Fue una oportunidad de demostrar cómo los pueblos indígenas podemos comunicar mejor, In a civil manner, without the government forcing laws on us. de una manera cívica, sin que el gobierno esté forzando sus leyes sobre nosotros. The day was important because we shared our experiences with each other in order to learn from our experiences. El día fue importante porque nos permitió aprender el uno del otro y de nuestras experiencias respectivas. Those who were present shared their struggles for justice and heartfelt testimonies about their families, nations, children, and their future. Los presentes intercambiaron sus historias de luchas y también las historias de sus familias, de su territorio. The message that everyone shared was very similar because of the taking of our land, water, air, sun, and fire. Las historias que fueron compartidas por los presentes fueron muy similares las unas a las otras por el despojo de nuestras tierras, la destrucción de la madre naturaleza, de nuestras aguas, nuestros bosques, el aire, la contaminación, which are our four elements that indigenous peoples respect and hold sacred. y también el fuego, porque son los 4 elementos que nosotros, los pueblos indígenas, para nosotros son sagrados. The following points were reaffirmed on this day. Los puntos siguientes fueron reafirmados durante este día. We need to be united as indigenous peoples. Tenemos que estar unidos como pueblos indígenas. It does not matter where we come from, we are all the same. No importa de dónde venimos, porque somos todos lo mismo. We share the same struggles. Compartimos las mismas luchas. So let us defend ourselves and our Mother Earth and rise up together. Entonces déjenos luchar nosotros mismos para defender nuestra madre tierra, in order to continue our resistance against the imposed politics of government. Tenemos que resistir y organizarnos juntos en contra de las políticas del mal gobierno. If the government wants to continue with the same lies,
que si el gobierno quiere seguir con sus mismas mentiras, and if the enemy is globalizing the controls to submit us, y si el enemigo está globalizando el control para someternos, we must begin to globalize rebellion and resistance. tenemos que empezar a globalizar la rebelión y la resistencia. We need to remember to have respect for our cultures and ceremonies. Tenemos que recordarnos de tener respeto a nuestras culturas y a nuestras ceremonias. Nothing from the government that produces laws to protect us will save us. Nada que el gobierno produce con sus leyes va a protegernos. In relation to indigenous culture, we must enjoy an autonomy and a free self-determination. Gracias. Tenemos que defender nuestra soberanía y nuestra libre determinación. Gracias. Ranch, October 2007. Based on the call-out signed by the Tohono O'odham Nation, the traditional authorities of the Yaqui tribe of Vicam, En el Peñasco, en el subencuentro del 2007, bajo la invitación de las autoridades Tohono O'odham, se llevó a cabo el evento. the National Indigenous Congress and Commission 6th of the EZLM, we came together as people, nations, and tribes. Bajo también la invitación de la otra campaña y el Comité Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena. At the El Peñasco Ranch, which was one of the 4 sub-gatherings with our brothers and sisters from North America and Northwest Mexico. En el rancho El Peñasco, el que fue uno de los 4 subencuentros, So that in a free and public way, we could expose the problems that inflict each one of these nations represented here. para el cual asistieron cada una de las naciones que están aquí representadas. Based on a deep reflection and analysis, we conclude Bajo un gran análisis y una reflexión profunda, hemos concluido that the enemy is common to all indigenous people, que el enemigo le está causando daño a todos los indígenas. We conclude this based on testimonies given by the delegates present here. Hemos concluido esto basado en los testimonios de todos los delegados que hoy nos acompañan, That we should signal out the economic, political, and social structure of capitalism. que tenemos que señalar los efectos de la política, de la economía y de los otros factores sociales That is applied by the bad governments as our common enemy. que son aplicados por el mal gobierno, cual es nuestro mal común. A neoliberal policy which globalizes displacement and occupation, Y las políticas neoliberales que han globalizado este tipo de situación, the destruction and death of our Mother Earth. la destrucción y la muerte de nuestra madre tierra. The people, nations, and tribes of North America and the northwest of Mexico are all guardians of the land, and if they destroy the land, they also destroy us. But we are committed to her defense because the land is not for sale, and we will defend her with our life. We are talking about the land and our territories, of the natural resources, and the cosmovision. This encounter gives us the opportunity to relate to each other, get to know ourselves. Our immediate response is to establish a network of friendship, sister and brotherhood, camaraderie as a community so that we can defend ourselves with the loud yell of solidarity among our struggles so that we can globalize rebellion in the face of the power structure. We conclude this gathering with the certainty that the basic needs to resolve our problems are unity, resistance according to the traditions of our people, a continuous defense of our environment, rescuing of our ancestral cultures, reclaiming our ancestral territories, the autonomy and self-determination of indigenous people. We propose to construct, according to our ways, alternative means of communication to support and create solidarity with the struggles of this continent and the rest of the world. A rejection of the laws of expansion such as NAFTA. From the El Peñasco Ranch, we say this is the first gathering of indigenous people of the Americas should not be the last. That we should agree on a statement or declaration signed by all the indigenous people participating in this gathering against capitalism and its bad governments.
These lands known as the Americas are indigenous and have always been since immemorial times. This is why we struggle for an American continent without borders. Sincerely, delegates of the people, nations, and tribes participating in the sub-gathering of the First Continental Gathering of the Indigenous People at El Peñasco Ranch, Magdaleno del Quino, Sonora. El presente documento está firmado por las naciones siguientes: Tohono O'odham en México, Yaqui, Akimal O'odham, la nación Mohawk de Akwesasne, Apache, Azteca, Cherokee, Chiricahua Apache Alliance, Zipoán, Comisario Mayo, Cree Saulteaux, Cree Carrier, Dakota, De la Torre, Dene, Nación Dene, Dene Tewa Black, Grace and Arizona Counter Recruitment Coalition, Gitxsan Nation Red Warrior, Guarijio, Opi, Maya Quechiquel, Mayo, Mazawa, Dehuacotón, Mexica, Veracruz, Mexica Chicano, Mohawk, Akwesasne Longhouse, Mi'kmaq Nation, Mexica Chicano, Mixtecos, Mohawk, Bear Clan, Nahuatl Inmigrante, Navajo, Nación Navajo, Northern Lights, Anishinabeques, Lac-Mex, Oglala Lakota, Onondaga, Nación Onondaga, Opata, Pima, Purépecha, Salish de la Costa, Samaritanos, Secuepecmec, Nación Stolo, Tarahumara, Tehuepan, Tepehuán, Tohono O'odham, Tsutsina, Inazatli Carrier, Dene, Wayu. In respect to the authority of the traditional tribal authorities present, con mucho respeto a las autoridades de esta tribu y las otras autoridades indígenas presentes, the Indigenous Congress, the ancestors, and to the future generations, al Congreso Nacional Indígena, a todos nuestros ancestros y con el respeto a todas las futuras generaciones, and in respect to the traditional natural laws and spiritual relationships, y con mucho respeto a las leyes de la madre naturaleza y a todas nuestras otras relaciones espirituales, that all indigenous peoples maintain. que todos los otros pueblos indígenas mantienen. We formally recognize Formalmente reconocemos that the occupational forces of the United States of America que las fuerzas de ocupación de Estados Unidos de América and Canada have knowingly and willfully committed y que también el gobierno de Canadá han hecho, a pesar de que saben lo que están haciendo, acts of genocide against indigenous peoples of the Americas. muchos actos de genocidio contra los pueblos indígenas de Norteamérica. We further recognize that the occupational forces of the USA Reconocemos aún más que las fuerzas de ocupación de Estados Unidos and Canada have not to this day ceased its efforts y las de Canadá no han dejado de causar muchos sufrimientos hasta este día. to exterminate our peoples and destroy our Mother Earth. Siguen exterminando a nuestra gente y destruyendo a nuestra madre tierra. In addition to the documents produced in El Peñasco Ranch in October of 2007, Agregando a los documentos que ya fue leído, que fue producido en el Peñasco, tenemos otras cosas que agregarle. our concerns that must be addressed are as follows. Otras cosas que debemos de considerar son las que siguen, las siguientes. Corporations, private businesses, and the U.S. and Canadian occupational forces Corporaciones y negocios privados y las fuerzas ocupatorias de Estados Unidos. continue to desecrate and destroy sacred sites. Estas fuerzas continúan a destruir y a ocupar nuestros sitios sagrados. These sites are integral to cultural survival and must be protected. Estos sitios sagrados son elementos importantes para nuestra sobrevivencia y deben ser protegidos. Legal remedies have continued to fail,
remedios o formas de remediar la situación legalmente no han funcionado. And in some cases, set precedents that have further restricted our human rights. Y en muchos casos han rompido récord en formas de cómo suprimen a nuestros derechos humanos, Of indigenous peoples. los derechos de los pueblos indígenas. We demand a cease to any and all efforts and activities that desecrate these sacred sites. Nosotros exigimos un paro, un alto a todo tipo de ocupación y destrucción a nuestros sitios sagrados. Resolution against the 2010 Winter Olympic Games. Resoluciones en contra de las Olimpiadas de Invierno del 2010. Considerando que en estos tiempos de 515 años de resistencia indígena, resistencia en contra de la colonización, guerra, genocidio, y que las Américas siguen siendo el hogar de los pueblos indígenas que siguen luchando por sus territorios y por su forma de vivir, y considerando que las Olimpiadas de Invierno del 2010 están programadas a llevarse a cabo en Vancouver, Whistler, Columbia Británica, Canadá, en febrero del 12 al 27, en territorios de las tribus Squamish, Tatimic, Musqueam, Zelwata, y que la mayor parte de este territorio, de esta provincia de la Columbia Británica, sigue siendo no cedida o nunca entregada, nunca vendida, territorios indígenas, por lo cual ninguno de los gobernantes de la Columbia Británica o del gobierno de Canadá tienen derecho, tienen autoridad legalmente o moralmente para gobernar. Las Olimpiadas del 2010 han causado y causan una destrucción ecológica más grande a través de la expansión de la infraestructura de transportes, incluyendo carreteras, caminos y construyendo otros centros urbanos, y la construcción de nuevas avenidas de deportes. Las Olimpiadas del 2010 han causado y causan despojos más grandes aún para la gente de bajos recursos que viven en el centro de la ciudad de Vancouver, para poder construir un mercado grande al turismo asociado con los Juegos Olímpicos. Hoy en día ya se ven 100 nuevos edificios, hoy en día se ven ya 100 nuevos edificios, nuevos hoteles que han dejado a mucha gente sin hogar en la ciudad de Vancouver. En la ciudad de Vancouver ha iniciado una campaña de hostigamiento hacia los pobres, criminalizando de esta manera la pobreza, criminalizando el derecho de pedir limosnas en las calles y de poder dormir en las calles. Las Olimpiadas del 2010 resultarán en deudas masivas para las generaciones de hoy y del futuro. Billones de dólares de dinero público es repartido a corporaciones para las construcciones de estas infraestructuras. Este gran gasto de dinero público está siendo utilizado para crear una fiesta masiva para los ricos, poderosos y privilegiados, y quien será pagada por la gente común. El gobierno de la Columbia Británica ha lanzado iniciativas para capitalizar lo más que pueda de estas Olimpiadas, creando una campaña que da más acceso a las corporaciones a saquear los recursos naturales como los minerales, el petróleo, gas natural y las industrias turísticas de esquiar, creando una gran expansión de carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos que resultarán en más explotación aún de nuestros recursos naturales y una destrucción masiva ecológica. Las Olimpiadas del 2010 causa y causará más represión hacia los movimientos sociales que se oponen a estas Olimpiadas, incluyendo un incremento policial para controlar a quienes protestan en contra de estas dichas Olimpiadas. El gobierno tiene planes de usar más de 10,000 policías y militares durante las Olimpiadas del 2010. Las Olimpiadas del 2010 causaron ya la muerte de una de nuestras ancianas, una anciana Pachedahat, que se llama Harriet Nahini, quien murió poco después de que la tuvieran presa por 14 días. Harriet Nahini estuvo participando arduamente en bloqueos de carreteras, en barricadas contra la expansión de una carretera para las Olimpiadas en el año del 2006. Se hace pues el llamado a una reunión de gente indígena, gente que defiende el medio ambiente, gente que defiende nuestra madre tierra, gente que lucha en contra de la pobreza,
para reunirse en la ciudad de Vancouver del 10 al 15 de febrero del 2010 para oponernos a las Olimpiadas, para oponernos a la invasión de estas corporaciones y oponernos a un estado policial. Los que no pueden atender, les pedimos que organicen acciones, protestas de solidaridad en sus áreas durante las mismas fechas. Entonces resolvemos que los participantes y delegados presentes en el primer encuentro continental de los pueblos indígenas de América en Sonora, México, por los días 11 y 14 de octubre del 2007, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y las autoridades tradicionales yaquis de Bicam, resolvemos que nos apoyen a el llamado a una reunión y una toma de acciones necesarias en contra de las Olimpiadas del 2010. Asegurémonos que la meta de obstruir esta invasión de corporaciones en los territorios indígenas y la destrucción la defensa de la madre tierra sean exitosos. No a las Olimpiadas en tierras robadas, en tierras indígenas robadas. With the deepest reverence for the one, the only being, and in unity with all old blood, the original spiritual beings. Con mucho respeto profundo al único ser espiritual que existe en todos los seres vivientes. That which has been from the very beginning, as witnessed by all our relations, the undersigned declare that. El ser que ha sido testigo por todo lo que ha existido en el pasado. Nosotros los aquí firmantes declaramos que we come together now to stand before anyone concerned. Estamos juntos presentes, parándonos frente a todo a quien que le interese. In any tribunal and before the entire international community. Enfrente a cualquier tribunal y enfrente a toda la comunidad internacional. On behalf of the supreme and universal law of creation. En nombre de la ley suprema, la ley de la creación. All history is recorded in what is now called the DNA of every living thing. Toda nuestra historia está grabada en lo que hoy se conoce como el ADN de todo lo que tiene vida, todo lo que existe. But only the history as recorded by man-made inventions and institutions is currently being acknowledged and listened to. Pero la única historia que se conoce y la que se escucha es la que ha sido escrita por el hombre mentiroso y el hombre blanco. In truth, any agreements between persons are only just that. En realidad, un acuerdo entre personas son solamente eso. And can no way infringe on any sentient relations. Y que de ninguna manera puede influir en una relación de sentido. Nor can it infringe on the future generations. Y que tampoco puede influir en las futuras generaciones. This is the way it is. Esta es la forma en que son las cosas. The only true and supreme law exists. La única ley suprema y verdadera existe is in the one mind and within the single heart that forms the Sky Father and Earth Mother. Existe solamente en el solo ser, en la mente del ser puro que se encuentra en el corazón del cielo y en el corazón de nuestra Madre Tierra. Of us all. Y en el corazón de todos los que estamos vivos. From this place there can be no argument between people. En ese punto, en ese lugar, no puede haber ninguna discusión entre un ser y el otro. This is only a document. Este es solamente un documento. But what it represents is legal in every sense of the true meaning of the word. Pero lo que representa es un documento legal en la definición de lo que realmente significa la palabra. Independent of the currently dominant man-made inventions and protocols of governments, corporations, and nation-states. Independiente de todas las leyes y todos los sistemas hechos o elaborados por el hombre. The language of common sense. Un lenguaje de un sentido común. The language that can be comprehended by anyone of pure heart. Un lenguaje que puede ser entendido por todo aquel que tiene un corazón puro. Is the supreme valid interpretation of law. Es la interpretación suprema de lo que es la ley.
Interpretation that is not in this way is all too susceptible to the possibility to deceive or defraud. Can you repeat that? Interpretation that is not in this way is all too susceptible to the possibility to deceive or defraud. Una interpretación que de esta manera no puede ser muy fácil de interpretarla mal. These words also maintain the right to amend and grow with consent and respect. Estas palabras también exigen la necesidad de crecer con respeto. And will represent the collective acknowledgement of the oneness residing in the self, the family, the community, and the bloodlines that sign to it. Y representa la pureza y la unidad del único ser supremo que existe en la sangre de todos los que firmamos. Now in the continuum of awakening, Desde hoy y en la continuidad del despertar, much has come to pass. muchas cosas van a pasar. Where in the beginning we were all created as a single living whole, En el principio todos fuimos creados de un solo entidad entera, we have come to be living separated and scattered. pero ahora vivimos totalmente separados y desparcidos. Many have forgotten the truth, but the one mind and single heart remains. The DNA remembers. Muchos hemos olvidado la verdad, pero la mente única o la inteligencia única, el sentimiento único existe y el ADN recuerda la historia. The two-hearted and the disconnected mind has caused so much pain, suffering, and confusion in its own migration over the world. Los que tienen doble corazón y los que no entienden su corazón han causado mucha confusión y destrucción por todo el mundo donde quiera que han inmigrado. In all the directions, the story is the same. En todas las direcciones la historia es la misma. Here on the turtle's back of this island, Aquí sobre las espaldas de la tortuga, en esta isla de la tortuga, with its infinite diversity, con su diversidad infinita, all the relations have been living for a relatively short time under the inventions, conventions, and corporations of what are currently referred to as the colony or domination of Canada and the United States of America, Mexico. You have to repeat that again. And do it short. Here on the turtle's back of this island, with its infinite diversity, all the relations have been living for a relatively short time. Todas las relaciones han vivido por relativamente un tiempo corto, Under the inventions, bajo los inventos, conventions, and corporations convenciones y corporaciones of what are currently referred to as the colony or dominion of Canada bajo lo que hoy se conoce como la colonia o la dominación de Canadá, and the United States of Estados America Unidos de América and y Mexico. México. For when we were one and became separate and scattered, Porque éramos uno, pero nos convertimos en muchos y nos separamos. now from all the directions we have returned. Y ahora desde los 4 puntos de todas las direcciones tenemos que regresar y hemos regresado To become whole. para ser enteros nuevamente. My name is Squelka. Mi nombre es Fuerza. We came out from doing ceremonies. Esto es parte del documento que salió durante varias ceremonias. And this message came the old ones. Y este mensaje se nos vino para todos nosotros. Because you were challenged through my friend. Challenged. Fue canalizado hacia nosotros a través del trueno. There's another document that we have here that's prepared by 2 other medicine people that we work with. Tenemos muchos otros documentos que fueron preparados por nuestros hombres, nuestros curanderos o nuestros guías espirituales. Este documento salió de varias ceremonias. Nuestro abuelo ha estado participando en muchas ceremonias con los jefes hereditarios y con muchos hombres espirituales y personas espirituales. This is a document that was presented at the Magdalena gathering. Este documento fue presentado en el encuentro ya en Magdalena. Presented by Squelka.
Reseña del manifiesto legal de la directiva, presentado por el señor William Wolverine el 9 de octubre del 2007 en el encuentro del Rancho Peñasco de Magdalena, Sonora, México. El propósito de este documento es de retar de manera apropiada la jurisdicción del gobierno de Canadá sobre los pueblos indígenas de la isla Tortuga y por la restitución del gobierno hereditario. Pequeña reseña histórica. En 1880 el gobierno canadiense disolvió el sistema de liderazgo hereditario. En 1924 el gobierno canadiense disolvió el sistema tradicional de gobierno del territorio de las 6 naciones Guadanajuacené e impuso una prohibición de las juntas del consejo de este sistema. La directiva de este manifiesto fue hecha y difundida por 18 personas que firmaron el documento. Entre ellos están jefes, líderes espirituales, madres de clan e intelectuales, entre estos los Soto de la nación Anishinaabe. El documento se dirige a 17 entidades, entre ellos distintos constituyentes de la corona inglesa, gobierno canadiense, como también a la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos. El documento fue hecho durante 3 ceremonias espirituales, de un 1 de abril y un 1 de junio del 2007, y la tercera llevándose a cabo el 3 de agosto de este mismo año, y todo esto bajo el linaje hereditario de los jefes hereditarios. La primera ceremonia se llevó a cabo en la residencia de Crow Dog, el curandero, en la comunidad de Rosebud del Lakota Sioux. La segunda tuvo lugar en la residencia de Harvey Whitehawk en Kamsack, Saskatchewan, que se encuentra en el área del Tratado 4. La tercera de estas ceremonias fue la ceremonia de la Danza del Sol y se realizó en la residencia de Crow Dog en la comunidad de Rosebud de los Lakota Sioux, en la cual asistieron 18 jefes hereditarios. Después de la tercera ceremonia se finalizó y envió el documento, el cual incluyó 3 páginas de destinarios. El documento es un informe legal. Después el documento fue presentado en las Cortes de Regina, Saskatchewan, por los Quechí Ostio Kanakejanoxik Okinawakon Kanakeknet, séptima generación internacional tradicional, cabecera y jefe espiritual de la Federación Anishinaabe, soberana de la Gran Isla Tortuga. Simultáneamente, las autoridades del gobierno canadiense han arrestado al hijo de este líder espiritual bajo cargos sin relevancia alguna. Lo han mantenido bajo su custodia. Esta fue una táctica de intimidación. Es necesario difundir de manera profunda el contenido de este documento para que también las personas que firmaron el documento han pedido, es lo que ellos también han pedido. Wolverine ha firmado este documento y también viene en calidad representativa de todos los que no pudieron estar presentes, con el fin de difundir y promover el apoyo de este documento. El documento fue aprobado por Sir William Wolverine en el día 9 de octubre del 2007 durante el encuentro de los pueblos indígenas del norte de México, Estados Unidos de América, Alaska y Canadá, en el Rancho Peñasco de Magdalena, Sonora, México. We've traveled the far ways, and the work that our elder is doing is very important. Hemos viajado desde muy lejos. El trabajo que hacen nuestros ancianos es muy importante. We are asking people here today, the hereditary people and the spiritual people, Le pedimos a toda la gente que está aquí presente, la gente hereditaria y la gente espiritual, to come and unite with us and the work that our elder Wolverine is doing, que se unan hacia nosotros y al trabajo que hace nuestro abuelo Wolverine, by coming and speaking to him. para que vengan a hablar con él y conocer más sobre este documento. Gracias. We have a song that we'd like to share with everybody here. It's called the AIM song, the American Indian Movement song. It's a song that's sung when there's any type of resistance, roadblocks, occupations, anybody, Native people that are standing up for their land, for their life, and for their children and the next generations to come.
Queremos compartir con ustedes una canción, la cual es el himno nacional del movimiento indígena americano, un himno que se canta cada vez que hay un acto de resistencia, un acto de bloqueo de carreteras, un acto en el cual se defienden los derechos de los indígenas, donde se defiende el derecho de las mamás, de los niños, de los abuelos. Buenas noches, con el permiso de los hermanos de la tribu Yaqui, de los compañeros del Congreso Nacional Indígena, a nombre de la subsede Atlapulco, como autoridad comunal, les voy a leer el pronunciamiento que se realizó de los trabajos que correspondieron a esta subsede. Después, posteriormente, pasarán otros compañeros que también estuvieron participando en estos trabajos. Pronunciamiento de la subsede San Pedro Atlapulco. Convocados y reunidos los días 6 y 7 de octubre del año 2007 en la comunidad de Ndonguaní de San Pedro Atlapulco, territorio ñañú, las autoridades y delegados de los pueblos y naciones Nahua, ñañú, Chichimeca, Purépecha, Triqui, Vinizá, Ñusabi, Tlahuica, de los estados de Hidalgo,
Oaxaca, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y de la nación guaraní del corazón de Sudamérica para celebrar los trabajos previos al primer encuentro de los pueblos indígenas de América, conforme a lo acordado por la Comisión Organizadora del Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, integrada por el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui de la comunidad de Bicam, que designan a la comunidad de Atlapulco y al Congreso Nacional Indígena como responsables para recibir e invitar a los delegados y delegadas de los pueblos, naciones y tribus de Centro y Sudamérica, así como a los delegados y delegadas de las comunidades del centro del país, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, para realizar los trabajos previos a la reunión de BICAM en calidad de subsede y considerando, primero, que los pueblos y naciones indígenas aquí reunidos somos fruto de más de 515 años de lucha y resistencia contra los interminables intentos de los dueños del dinero por conquistar nuestras tierras, territorios y recursos naturales, intentando destruir nuestras culturas y saberes comunitarios. Segundo, que a pesar de los intentos de los estados, de los empresarios implantados sobre nuestros territorios en toda la tierra del águila y el cóndor, nuestra palabra, cultura y fuego se mantienen vivos y llenos de coraje, dignidad y alegría rebelde. Tercero, que a pesar de nuestras limitantes económicas y del cerco informativo de parte de los medios de comunicación oficiales, seguimos trabajando en un esfuerzo continental para destruir el sistema de hambre y exterminio que es el capitalismo y construir un mundo más justo, digno, libre y democrático. En consecuencia, emitimos el siguiente pronunciamiento. Primero, repudiamos a la sobremilitarización de México, el control policíaco militar que se ha establecido tanto en zonas rurales como urbanas, así como la represión directa y selectiva sobre nuestras comunidades y organizaciones, así como las violaciones de derechos y garantías de que han sido víctimas decenas de comunidades y organizaciones indígenas y no indígenas de México, Centroamérica y Sudamérica. Y en este mismo sentido, rechazamos la impunidad del Estado imperante en los gobiernos de los últimos 40 años, por lo que manifestamos que no nos cansaremos de denunciar la represión y continuar exigiendo la liberación de todos los y las presas políticas de todo el país, especialmente de San Salvador Atenco y Oaxaca. Segundo, rechazamos la imposición de los megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá en México y Centroamérica, pasando por encima de nuestros derechos como pueblos indígenas. En este sentido, nos solidarizamos con las luchas de los pueblos y comunidades indígenas del sur del Istmo de Tehuantepec en contra del corredor eólico del Istmo, la construcción de la autopista siglo XXI Veracruz-Acapulco, que afecta a los pueblos de los estados de Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero, y con las comunidades indígenas, campesinas y ciudadanas que luchan contra la construcción de la presa La Parota en Guerrero, las hidroeléctricas de Jalapa del Marqués en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, de Arcediano, Jalisco, la cuenca de Usumacinta, Chiapas, Paso de la Reina en costa de Oaxaca, entre otras del continente. Tercero, expresamos nuestro llamado a la sociedad nacional e internacional a respetar nuestras culturas y derechos como pueblos indígenas, principalmente a nuestras lenguas, tradiciones y costumbres, y nuestras formas de organización autónoma propias de nuestras comunidades. Cuarto,
Nuestro compromiso de fortalecer nuestra lucha de resistencia a través de una mayor y continua información sobre nuestras acciones. Quinto, rechazamos contundentemente la actitud neocolonialista de las empresas transnacionales que promueven en nuestros pueblos a el uso de las semillas transgénicas y agroquímicos, producción de biocombustibles a través de monocultivos de caña a diferentes cultivos que a la larga son desiertos verdes donde no puede existir más vida que la de los ahí establecidos, destruyendo la relación de plantas y animales locales. B. La monopolización y privatización de nuestras fuentes de vida, como son la tierra, agua y recursos naturales. C. La privatización de nuestras tierras, montañas, selvas, mares y playas. D. El robo de conocimientos tradicionales de nuestros pueblos, como plantas medicinales. Sexto, la necesidad de establecer mecanismos de autoorganización productiva para la suficiencia alimentaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Séptimo, responsabilizamos al gobierno mexicano y del Estado de Sonora de cualquier agresión o acción que afecte a los participantes en el encuentro continental de los pueblos indígenas que se celebra en la comunidad de Bicam, Sonora, de la tribu Yaqui, del 11 al 14 de octubre. Octavo, rechazamos el hostigamiento y las amenazas de parte del gobierno de Oaxaca en contra de nuestros hermanos del CIPO-RFM y los delegados y delegadas del CNI que están participando en la reunión de la subsede, que participaron en la reunión de la subsede Oaxaca, así como la ofensiva paramilitar que están sufriendo las juntas de buen gobierno zapatista en el estado de Chiapas. Noveno, manifestamos nuestro compromiso de apoyar el esfuerzo por construir un programa nacional de lucha, junto con nuestros hermanos y hermanas de la otra campaña en México y en el mundo, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, naciones y tribus. Nunca más un México sin nosotros. Buenas noches, compañeros. Alberto Juan Castillo, zapoteco del Istmo, del estado de Oaxaca. Voy a leer los consensos que se dieron en las dos mesas de trabajo de esta subsede Centro y Sudamérica realizado en Atlapulco. Es importante mencionarles que a esta subsede, por diversas razones, tanto por tiempo y por recursos económicos, aun cuando se planeó esta subsede para que los hermanos de pueblos indígenas de Centro y Sudamérica pudieran participar, tuvimos muy poca participación de ellos. De hecho, solamente hubo una representación del pueblo guaraní y sin embargo hubo una respuesta muy importante de pueblos del centro y un poco del sur de México, que también somos Centroamérica, y bueno, estuvimos aprovechando el tiempo también para platicar sobre los problemas de nuestros pueblos. Entonces, aclaramos pues que esta relatoría son los consensos de los pueblos que estuvimos presentes y obviamente esperamos escuchar en cuanto a los puntos que se discutieron la palabra de los hermanos de Centro y Sudamérica que sí están en Bicam. Encuentro de los pueblos indígenas de América. Reunión preparatoria, subsede Centro y Sudamérica, territorio comunal de San Pedro Atlapulco, 6 y 7 de octubre del 2007. Preguntas guía. 1. La guerra de conquista capitalista de los pueblos indígenas de América. 2. La resistencia de los pueblos indígenas de América y la defensa de la madre tierra, nuestros territorios y nuestra cultura. 3. ¿Por qué luchamos los pueblos indígenas de América? Se relatan consideraciones generales, propuestas y denuncias acerca de estas tres preguntas guías. Pregunta número 1. La guerra de conquista capitalista de los pueblos indígenas de América. La guerra de conquista no es solo la que vinieron a hacer hace siglos. Esta continúa a través del neocolonialismo. Antes nuestros pueblos
trabajaban como peones en las haciendas, hoy en las industrias. Nuestras comunidades son absorbidas por el capitalismo depredador. A pesar de tener recursos y riquezas naturales en nuestros pueblos, las condiciones socioeconómicas que el capitalismo provoca nos obliga a emigrar y abastecer de fuerza de trabajo a las grandes ciudades como por ejemplo México o los Estados Unidos. Actualmente la guerra del capitalismo es principalmente económica y se cristaliza en la implementación de proyectos ajenos a los intereses de nuestros pueblos, prometiendo fuentes de trabajo en las cuales se explota a nuestros hermanos y no se les brindan garantías laborales. El capitalismo provoca destrucción de las relaciones comunitarias y sociales, así como de los canales de comunicación tradicionales entre las comunidades de un mismo pueblo o nación originaria. Además, los capitalistas van por nuestros recursos, por nuestros territorios, por medio de la implementación de programas del gobierno y la entrada de empresas transnacionales. Nuestros pueblos están siendo despojados de sus recursos naturales. Las empresas transnacionales se han apoderado de nuestras semillas, contaminándolas y reemplazándolas por semillas transgénicas. Para ello se valen de recursos legales. En algunos países existen leyes y decretos como la ley Monsanto y en otros no, pero se aplica y afecta por igual a todos. El capitalismo trata de aniquilar las técnicas ancestrales de siembra y sustituye los cultivos tradicionales como el maíz y la caña, que sirven para alimentación básica, por cultivos intensivos que en muchos de los casos están enfocados a la elaboración de biocombustibles. Un aliado importante del capital son los medios de comunicación comerciales, que no transmiten la voz de los pueblos y su sentir. La guerra de conquista capitalista es sometimiento, lo cual significa muerte, enfermedades, exterminio, humillación, maltrato, destierro, imposición de lenguas y religiones distintas a las de los pueblos originarios. Convierte a nuestros hermanos y hermanas que defienden a nuestros pueblos en perseguidos y presos políticos. El capitalismo ha despojado no solo nuestra tierra, sino también nuestra identidad y nuestras formas de organización. Se roban los secretos, los conocimientos acerca de cómo se curan las enfermedades, incluso se patentan las plantas medicinales de nuestros pueblos. El capitalismo ha convertido a la madre tierra en una mercancía que sea rentable al mercado. También impulsa proyectos económicos de desarrollo ajenos al modo de vida comunitario, destruyendo la economía local, por ejemplo, causando que campesinos se vuelvan jornaleros. Los gobiernos han implementado proyectos a nivel continental, nacional y regional que rompen con nuestras relaciones en las comunidades, como son el caso de la escalera náutica, el Plan Puebla-Panamá y el ALCA. El Plan Puebla-Panamá, por ejemplo, es un proyecto inspirado en la estrategia geoeconómica de Estados Unidos y el gobierno de México lo ha estado apoyando. En el istmo de Tehuantepec, ejemplo, en el Tehuantepec, Oaxaca, se está organizando un frente de defensa de los territorios, pero el gobierno del estado, desde Murat hasta Ulises Ruiz, con el gobierno de Calderón, están impulsando el avance de este y otros proyectos del mismo tipo, dándoles todas las facilidades a las empresas. Apelamos a la solidaridad internacional para que nos acompañen en esta resistencia y lucha en contra de la construcción del corredor eólico del istmo de Tehuantepec. El capitalismo implementa la privatización y contamina todos los recursos naturales, particularmente el agua. Impulsa construcciones sobre los mantos acuíferos y además deforestan el bosque. Decreta tierra de los pueblos originarios como zonas de reserva ecológica federales para ser utilizados con el fin de servir al capital, bajo el argumento de que nosotros, los pueblos originarios, no sabemos explotar los recursos naturales, el petróleo, minerales, y que la cultura occidental sí sabe utilizar. Ejemplo de ello es el muy famoso ecoturismo. El capitalismo nos quiere vender una idea de progreso distinta a la nuestra. La nuestra está relacionada con la madre tierra que nos da de comer, cobijo y nos recoge cuando morimos y regenera el proceso histórico de nuestros pueblos. Económicamente, nuestra forma de existencia como pueblos se caracteriza por la búsqueda de la autonomía, autosuficiencia alimentaria, aprovechamiento respetuoso de nuestros recursos.
El reconocimiento de estos elementos y su definición nos ayudará a avanzar en esa resistencia. Hagamos un esfuerzo por pensar juntos en estrategias de resistencia conjunta. El hecho de encontrarnos aquí reunidos respondiendo a una convocatoria alternativa e independiente, sin auspicio ni injerencia gubernamental, es una oportunidad para ponernos de acuerdo en cómo puede continuar la lucha del movimiento indígena nacional en coordinación con otros pueblos indígenas. Se trata de un proceso a largo plazo. Pregunta número 2. La resistencia de los pueblos indígenas de América y la defensa de la madre tierra, nuestros territorios y nuestra cultura. Las propuestas para la resistencia. Rechazar los programas como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y el Procampo, ya que producen la destrucción y división de las comunidades. Retomar nuestras costumbres y forma de vida como pueblos. Propiciar el respaldo a otras comunidades de la misma nación, tribu, pueblo, aunque éstas estén divididas por fronteras nacionales. Retomar la lucha de los hermanos zapatistas, ya que es una experiencia muy importante para los pueblos indios de México y de otros países. Luchar frente a un desarrollo turístico, no vender las tierras, trabajarlas. En esta reunión se hizo énfasis en que los campesinos abandonan la tierra para atender el turismo cuando se dan esos casos en estos territorios. Más propuestas: apoyar la recuperación pacífica de tierras por el método de ocupación dentro de su territorio original. Por ejemplo, el pueblo guaraní de Paraguay recuperó tierras apoyando la invasión en Brasil, así como la toma de plazas en Uruguay como protesta por la usurpación de tierras. Difundir la memoria histórica para no perder la identidad como pueblos. Crear espacios de discusión para difundir los problemas de la comunidad, foros, reuniones, congresos, explicando a los compañeros que desconocen la problemática. Regresar a las formas tradicionales de intercambio como el trueque, el tequio, frente al intercambio con base al dinero. Conocer la historia de nuestros pueblos, su lucha, su resistencia, de forma oral, escuchando a nuestros abuelos. Defender la propiedad comunal de la tierra frente al intento de despojo o compra. Defender los templos ceremoniales y religiosos. Conservar nuestras formas tradicionales de organización religiosa, por ejemplo las mayordomías, los fiscales. Defender nuestros alimentos como el maíz y el frijol, su siembra y su consumo, frente a los alimentos que venden las empresas transnacionales. Conservar nuestras formas de vestido y lenguas ante la imposición neocolonizadora. Recuperar nuestra historia oral, preservándola en libros y documentos. Reintroducir nuestra lengua originaria en comunidades donde se ha perdido. Emprender también la defensa jurídica de los territorios. Mostrar nuestra rebeldía y la lucha de acuerdo a nuestros modos, formas y tiempos. Conservar a nuestras autoridades colectivas, las faenas, las mayordomías, las danzas y otras expresiones de nuestra cultura. Hacer trabajo de concientización en las comunidades. Producir nuestros propios productos y cultivos, impulsando la autosuficiencia y el trueque frente a los monopolios. Implementar y dar a conocer técnicas agrícolas ya olvidadas, haciendo énfasis en el sembrar para el autoconsumo, como microhuertos, abonos y medicinas para las plantas. Impulsar el desarrollo de técnicas propias para producir alimentos sanos, libres de químicos, desarrollando conocimiento como, por ejemplo, el desarrollo de abonos orgánicos, plaguicidas naturales, etc. Crear grupos de campesinos en diversos estados para ir difundiendo el conocimiento ancestral y técnicas propias para el mejoramiento de la siembra. Creación también del banco de semillas orgánicas. Conservar la tierra y el bosque, respetando los documentos históricos que nos avalan la propiedad de las tierras. Resaltar la comunicación para hacer frente al capital y al gobierno. Impulsar la creación de medios de comunicación propios como lo son las radios comunitarias. Los pueblos indígenas vivimos como un todo, defendemos a todo lo que nos rodea. En el Congreso Nacional Indígena se han reiterado acuerdos. Una de las principales inquietudes para fortalecer la lucha es su continuidad de esos acuerdos. Informar permanentemente de los acontecimientos, avances y acuerdos comunitarios, regionales y nacionales. Aquí entonces se debe crear un instrumento de información y contacto permanente. Desprenderse de las formas e ideologías del Estado, lo real es la autonomía. Crear redes comunales de apoyo, realización de tareas y apoyo en lo que nos une,
unir luchas para resolver los problemas específicos de cada comunidad, tener un plan de acción para los problemas específicos también, es decir, creación de redes, acciones concretas frente a problemas específicos, realizar uniones para atender los casos más relevantes, apoyar a las comunidades con resultados prácticos en la tenencia de la tierra, en la medicina, en la economía y la soberanía alimentaria. Generar espacios alternativos de comercio, por ejemplo, crear corredores entre todos los pueblos y la sensibilización con la gente del pueblo es que consuman los productos de otros pueblos, buscar difusión para los espacios de ventas e intercambio de productos artesanales y alimenticios de nuestras comunidades, implementar programas de educación autónoma frente a la educación oficial, introducir el concepto de sistemas normativos para nuestros pueblos frente al nombramiento de usos y costumbres, reconocimiento del trabajo de los niños, jóvenes y mujeres, reconocimiento del trabajo en casa por las mujeres, dotar de voz y voto a los jóvenes y mujeres, no solo a los posesionarios de la tierra, que son los comuneros. Apoyar fuertemente a nuestras instituciones y representaciones comunitarias, como son las autoridades tradicionales electas en asambleas. Sensibilizar a la sociedad en general sobre la existencia y el respeto de los derechos de los pueblos indios. Apoyar y fortalecer los procesos de reivindicación de las autonomías de varias partes del mundo. Tendernos las manos entre los pueblos originarios. Discutamos el plan de lucha nacional que propone el EZ, demandas que tiene el pueblo de México, y hagamos una constitución que impulse un nuevo camino para nuestro país. Empecemos por los puntos que coincidimos y convergemos. Vayamos planteando una lucha nacional sin imposición y que esto sea parte de una cultura permanente. ¿Por qué luchamos los pueblos indígenas de América? Pregunta número 3. Los pueblos indígenas luchamos para seguir existiendo y ejercer nuestros derechos. Luchamos por mantener el equilibrio de nuestra madre tierra, para fortalecer la comunalidad de nuestros pueblos. Luchamos por el reconocimiento de nuestros conocimientos ancestrales, como son la medicina tradicional y las técnicas de siembra. Luchamos por una vida digna que significa tierra, trabajo, preservando nuestras tradiciones y nuestra cultura. Luchamos por la reconstitución de nuestros pueblos para crear y ejercer nuestra autonomía.